Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharnos de alguna manera nos ven. También los que nos están viendo a través de pauta.cl, los que nos escuchan en Spotify, los que nos escuchan, por supuesto, en la radio. Se escucha el sonido de los pájaros aquí en este sector precordillerano. Hay bandurrias, hay queltehues, y yo estoy, como todos los lunes, cruzando desde mi jardín al patio de la escuela, donde comienzo a sentir el sonido de los niños, el sonido de las campanas, la vibración, la energía de la escuela. Y siempre que cruzo a este patio, me encuentro con la gran inspiradora pedagógica y poética que tenemos en Chile. Me encuentro y reencuentro con Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Su característica voz, su tono, su lenguaje propio, porque Gabriela Mistral inventó un lenguaje propio, inventó una prosa, diría yo, una prosa que es única. Hemos citado varias veces en esta emisión, en Desde el Jardín, el pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral, y siempre lo hago al comenzar este programa. Hoy día quiero más bien leer un fragmento de un poema bastante conocido, pero que tiene que ver con la idea de la vocación de la maestra rural. Ustedes saben que Gabriela Mistral fue marcada por la educación normalista, fue marcada por tías profesoras, en un ambiente donde había mujeres que se dedicaban heroicamente a educar a los niños, a veces en escuelas extremadamente vulnerables, extremadamente pobres y rurales. Y tiene un bellísimo poema dedicado a Federico de Onís que se llama La maestra rural. La maestra era pura, los suaves hortelanos, decía, de este predio que es predio de Jesús, han de conservar puros los ojos y las manos, guardar claros sus óleos para dar clara luz. La maestra era pobre, su reino no es humano. Así en el doloroso sembrador de Israel, vestía sayas pardas, no enjollaba su mano, y era todo su espíritu un inmenso joyel. La maestra era alegre, pobre mujer herida. Su sonrisa fue un modo de llorar con bondad. Por sobre la sandalia rota y enrojecida, tal sonrisa, la insigne flor de su santidad. Dulce ser, en su río de mieles caudaloso, largamente abrevaba a sus tigres el dolor. Los hierros que le abrieron el pecho generoso, más anchas le dejaron las cuencas del amor. Dice al comienzo del poema la maestra rural Gabriela Mistral. Algunos elementos que rescato de ella que están presentes también en las prosas como características del verdadero profesor, que para Gabriela Mistral ella tenía una concepción casi sacerdotal, diría yo, sagrada, de la tarea pedagógica. Y entre ellas está la idea de la pureza. La maestra era pura. La pobreza, la austeridad, pero esa pobreza, esa austeridad, ese dolor nunca debía empañar la tarea de la profesora, porque la maestra, dice Gabriela Mistral, era alegre. Insiste mucho Gabriela Mistral en la alegría, a pesar de que se ha más bien difundido la imagen de una Gabriela Mistral triste o casi enojada en su gesto. Ella era una mujer extremadamente alegre y de risa fácil. Insistía mucho en la alegría, en que el profesor tenía que dejar todos sus dolores, por fuertes que fueran, a la entrada de la sala de clase y sonreír ante sus niños y derramar alegría.
Y luego, esta idea de cómo el dolor va abriendo, van abriendo su pecho generoso y le dejan más anchas las cuencas del amor, los ojos del amor. Insiste Gabriela Mistral, si no amas, no enseñes, solo el que ama puede enseñar. Siempre hay en Gabriela Mistral, ya sea en un poema o en una prosa, una reflexión muy profunda a la que debiéramos volver quienes nos dedicamos y amamos a la educación, amamos a los niños, amamos el enseñar. Y justamente hoy día estoy aquí en el patio de la escuela con una maestra, con una educadora de párvulos, con alguien que ha dedicado su vida a enseñar a los niños más pequeños, que era lo que apasionaba a Gabriela Mistral profundamente. Ella es Berta Soto, es educadora de párvulos de la red de maestros, mentora diplomada en neurociencias del aprendizaje de la USACH, profesora del Colegio Teodoro Lowey de Viña del Mar y fue una de las semifinalistas del sexto Global Teacher Prize de Chile. Berta, qué gusto de conversar contigo hoy día, esta tarde, en el patio de la escuela, aquí muy cerca de mi jardín. Hola, ¿cómo estás? Yo encantada de estar aquí, de que me hayan invitado. Gracias. Berta, lo primero que vamos a conversar, primero, ¿qué te pareció este poema de Gabriela Mistral que venía leyendo casi en voz alta y solo mientras me acercaba a sentarme aquí contigo para conversar? No, maravilloso. Me recuerda mucho porque yo crecí entre docentes normalistas, ¿ya? Y ellos tenían un sello muy particular, ¿ya? A mí me formaron profesores normalistas, mi padre era profesor normalista y mis hermanas también. Imagínate, tienes la impronta a ver, mucha gente no sabe lo que es esto de la escuela normal, del normalismo. ¿Cuál es la característica, cuál dirías tú que es ese sello tan fuerte de los profesores normalistas? Sí, yo diría, por lo que yo vi, ¿no? El compromiso, un compromiso muy profundo con los alumnos y con los aprendizajes de los alumnos. Pero también recuerdo su formación un poco rigurosa, ¿ya? Rigurosa. Y cuando ella hablaba de la maestra pobre, me recuerdo también de mis hermanas y de mi padre. Mi padre tenía los zapatos, eran de cuero en ese tiempo los zapatos, pero tenían hoyos en la suela, él le ponía cartones, pero los zapatos estaban impecablemente lustrados. Qué hermoso es eso. A mí siempre me emociona cuando en la pobreza uno ve ese rigor, esa preocupación por las cosas bien hechas, por ese cuidado. ¿Ah? Y yo creo que Gabriela Mistral también pensaba lo mismo. Ella siempre decía que la sala de clase no podía ser decadente, no podía ser triste, que había que preocuparse de que los pequeños detalles, que ahí se jugaba todo. Claro. Claro que sí, yo creo que eso es una característica. Yo recuerdo a mis profesores, ¿ya? Ellos estaban impecablemente presentados, ¿ya? A pesar de que sus zapatos, como decía, podrían estar rotos o su chaqueta ya estaba brillante, ya que no podía más, su camisa también estaba raída, pero estaba blanca, impecable, ¿ya? La presentación era muy importante para ellos. Para muchos pareciera que esto de la forma, la presentación es un tema de forma. ¿Por qué es tan importante en educación la formación de niños, la presentación, la impecabilidad, todo lo que tú estás señalando ahora? Bueno, eran otros tiempos también, otros contextos, ¿ya? Y en ese tiempo el maestro era alguien, un ejemplo, ¿no? Era un ejemplo, alguien importante dentro de la comunidad, ¿ya? Todo ha ido cambiando con los tiempos, pero en ese tiempo al maestro se le respetaba. ¿Ya? El maestro era el que tenía el conocimiento, desde donde uno iba a aprender con él. ¿Eh? Pero bueno, entonces todo esto de su forma de hablar correctamente, nos iba enseñando a los demás, ¿no es cierto?, a hacerlo también y era nuestro modelo a seguir. Pero eso hoy día ya cambió, el mundo evidentemente cambió vertiginosamente en muchos sentidos, pero nos sigue siendo importante la impecabilidad, la presentación, la forma, aunque sean otras formas tal vez. A ver, ¿cómo lo ves tú como profesora de hoy, del mundo de hoy? No, hay más diversidad y yo creo que está bien. Está bien. Ahora, por ejemplo, hay profesores que llegan con pelos de colores, ya, tatuados,
Entonces ya hay una diversidad, pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental yo creo que va en que ese maestro realmente ama su profesión. Yo creo que por ahí va, ¿no es cierto?, esa impronta, ¿ya? Tiene que ver con cómo uno va vestido, ¿ya? Porque es como eran otros tiempos eso, ¿ya? Pero ahora lo importante es, ¿no es cierto?, el compromiso, porque eso se mantiene. O sea, para educar tiene que haber un compromiso con los niños y las niñas y su aprendizaje, y también con el resto de la comunidad. Ya, y tú me gustaría que me contaras un poquito, Berta, un poco de tu historia. ¿Cómo llegas a la pedagogía? ¿Cómo tomas la decisión de transformarte en educadora de párvulo y dedicar tu vida a enseñar niños? Bueno, como decía, mi padre era profesor normalista. Somos 10 hermanos, estamos los 10 vivos. Somos 10 hermanos y yo soy la número 7, ¿ya? Así que, y de los 10 hermanos somos los 10 profesionales. Y éramos, como hijos de profesor, gente con muy pocos recursos, muy pobres, muy pobres. ¿Ya? Y, pero la diferencia que marcaba nuestra familia era que en mi casa estaba presente la cultura. Bueno, y desde ahí, en mi casa siempre habían libros, estaban las historias, estaban los cuentos de mi padre que nos contaba historias y cuentos. Bueno, y en ese entorno en donde estaba presente la cultura, porque además llegaban los otros colegas en las tardes a unas tertulias muy entretenidas, en donde se conversaba, se analizaba el mundo, se soñaba en una sociedad más justa, en ese entorno, eh, en donde mis hermanos ya estaban siendo profesores normalistas, ya estudiando, o otros ya titulados, ahí yo crecí. De los 10, 8 somos profesores como primera profesión, digamos, ¿ya? Y uno es médico, otro es trabajador social, trabajadora social. Entonces, era muy difícil en ese tiempo para los padres poder educarnos y en colegios que fueran a lo mejor, no sé, particulares, imposible. Pero sí íbamos a la educación pública. Y la educación pública era una educación democrática, donde llegábamos todos, la educación fiscal. ¿Ya? Bueno, y en ese entorno yo estaba muy metida en este tema de educación, por familia, digamos. Y ahí tomé la decisión de estudiar educación parvularia, que era una carrera emergente que llevaba 2 años en la Universidad Católica de Valparaíso. Y te interesaste por las neurociencias, hiciste una mentoría, un diplomado en neurociencia. He hablado con varios profesores en distintas conversaciones que están incorporando todos los descubrimientos más recientes y los hallazgos de la neurociencia contemporánea. ¿Y cuánto te ha servido ese estudio de la neurociencia en tu trabajo? No, me cambió el mundo a mí, la neurociencia. O sea, la visión de lo que es enseñar, de cómo enseñar, por qué enseñar de esa manera, ¿ya? Me cambió, pero me reforzó también de que yo iba por buen camino. Porque yo fui formada en un método, ¿ya? Pedagógico que se mantiene hasta hoy, que yo lo mantengo hasta hoy, ¿ya? Que es la High Scope, ¿ya? Y es el currículum cognitivo. Entonces, a partir de ahí, estoy hablando de muchos años atrás, pero a partir de ahí, en la Universidad Católica de Valparaíso, eh, yo comencé a trabajar siempre de esta misma forma y la mantengo hasta el día de hoy, ¿ya? Y eso es lo interesante y lo bonito. ¿Y de qué manera las neurociencias a mí me abrieron el mundo, digamos, en el sentido de que cómo, en el fondo, nos enseña cómo el niño aprende, ¿ya? Con evidencias, con imágenes, ¿ya? En donde se ven las zonas iluminadas cuando el niño está aprendiendo, ¿ya? Entonces, y cómo, ¿no es cierto? Por ejemplo, las emociones son importantes. La relación con el docente, tiene que haber una relación de amor, de cariño, de respeto, ¿ya? De tolerancia y de aceptación por el otro.
tal como es. ¿Y qué ha mostrado la neurociencia en eso? Porque se habla mucho bueno, la inteligencia emocional, son ideas que han ido permeando lentamente, incluso el sentido común, pero ¿qué ha descubierto la neurociencia de las emociones que pueda servir para la tarea docente, que te haya servido a ti? Claro, eso es lo importante, porque la verdad es que se habla mucho de neurociencia, pero se aplica poco. Ujú. ¿Ya? Y muchas veces aplicamos y no sabemos que estamos aplicando neurociencia en el aula, ¿ya? Ujú. Porque a veces son cosas sencillas, ¿ya? Que nosotros, todos los docentes hacemos, pero es importante tener ese conocimiento de por qué es importante hacerlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en relación a las emociones, el niño aprende a través de la emoción. ¿Y qué quiere decir eso? De que nosotros tenemos que motivar al niño, entusiasmarlo, sorprenderlo, ¿ya? Tenemos que sorprenderlo, porque es la forma como él se incorpora a este nuevo aprendizaje que nosotros queremos trabajar con, ¿ya? Entonces es fundamental esto, partimos por ahí, por una buena motivación, algo entretenido, sorprendente, ¿ya? Y entonces a partir de ahí el aprendizaje fluye mejor en una relación de armonía con el docente, en una relación en que el niño se siente cómodo, en que su respuesta siempre va a ser aceptada y siempre va a ser reflexionada, ¿de acuerdo? En que el niño va descubriendo al hacer el aprendizaje. No es algo que el adulto imponga, sino que él va descubriendo cómo, ¿no es cierto? Va llegando y él solo va concluyendo. ¿Qué hace el docente? El docente va acompañando ese proceso. Es un mediador, pero es un mediador que desde mi punto de vista tiene que ser un mediador tierno, amoroso. Para mí eso es fundamental en Y la una cosa, relación. bueno, impresionante porque de alguna manera Gabriela Mistral, en ese momento ni se hablaba de neurociencia, intuitivamente sabía que esto era importante. Cuando insiste ella en el amor, en el cariño, en la conversación con los niños, en los recreos, en que todo se jugaba no solo en el contenido de la sala de clase, ama, etcétera, etcétera. O sea, Gabriela Mistral intuitivamente ya sabía esto. Exacto. Y esto es algo, es tan sencillo, es tan fácil, no cuesta, pero hay que sentirlo, Tú hay que dices que sentirlo. hay que sentirlo, desde luego, hay que vivirlo, hay que encarnarlo, ¿no es así? ¿Verdad? Sí. Ahora, tú dices que es tan importante un profesor, un educador que sea tierno, que sea amoroso. Ahora, ¿también es importante un profesor que sepa o ya eso no importa? Que conozca bien sus contenidos. ¿Cuál es el equilibrio entre esos dos elementos? Porque un profesor de matemática que no sabe bien las matemáticas y puede ser extremadamente tierno, ¿cómo se hace ese equilibrio? No, o sea, para mí un docente, primero tiene que querer serlo. Ujú. Segundo, tiene que prepararse académicamente. Un docente es fundamental su perfeccionamiento docente. Eso es fundamental, su desarrollo profesional. Pero desde mi punto de vista, eh, lo importante es que él conscientemente lo haga para poder mejorar sus prácticas de aula, ¿ya? No con el objetivo de ir avanzando en una carrera docente, sino que con el objetivo de ir mejorando sus prácticas pedagógicas a través de, ¿no es cierto?, este nuevo conocimiento, cómo lo puede aplicar, ¿no es cierto?, cómo lo puede compartir con los demás colegas, cómo lo pueden reflexionar, cómo podemos ir mejorando nuestras prácticas pedagógicas. Tiene que ser un docente reflexivo, tiene que ser un docente que cuestione su propia práctica, ¿ya? Y que sea capaz de proponer, ¿no es cierto?, de las formas cómo puedo mejorar mi práctica. Y me imagino que, Entonces, claro, y perdón, Berta, imagino que un ¿sí? profesor, sobre todo un profesor de párvulo, que trabaja con niños, tiene que ser también creativo en el sentido más profundo de la palabra. Es decir, los niños son pura creatividad, espontaneidad y creación. Los niños crean por sí mismos, si uno les entrega los elementos. Me imagino que el profesor tiene que tener una flexibilidad, una ductibilidad y una capacidad creativa importante, el educador de párvulo. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero eso va fluyendo, ¿ya? Uh Y fluye también porque uno va preparándose para eso, pero -huh. fluye porque además los niños van desafiando al docente.
Y eso es algo muy entretenido, muy lindo, digamos, de ir viendo, ¿no es cierto?, cómo los niños nos van planteando desafíos a nosotros como docentes. Y entonces, claro, aquí nosotros tenemos que tener como educadoras de párvulo o educadores, que también los hay, ¿ya? Tenemos que tener, sí, creatividad, espontaneidad, alegría, disfrute, ¿ya? Disfrute por esta actividad maravillosa que es educar a los más pequeños y a las más pequeñas. Estoy conversando en el patio de la escuela, cerca de mi jardín, con Berta Soto, de Cobra de Párvulos, de la red de maestros, es del Colegio Teodoro Lowy de Viña del Mar. Vino la pandemia y la pandemia golpeó el sistema educativo completo, transversal todas las edades. Sabemos lo que pasó con los jóvenes, los adolescentes, todo el tema de la salud mental, pero me imagino que ha golpeado también fuertemente a los párvulos y a los alumnos de las educadoras de párvulos. ¿Cómo viviste tú la pandemia? Hazme un diagnóstico de lo que pasó, de lo que ocurrió, cuánto se involucionó, cuánto se puede recuperar. Me gustaría saber tu mirada, Berta. Bueno, yo creo que eso nos golpeó a todos, pero teníamos como dos caminos, yo le decía a mis colegas, tenemos como dos caminos aquí. Uno es verlo desde lo terrible, ¿no es cierto?, la parte como negativa, y lo otro verlo como un desafío, ¿ya? Verlo como un desafío. Aquí hay una situación para la que no estaba nadie preparado y nos plantea un desafío, cómo educar a través de una pantalla, ¿ya? Y entonces, claro, yo tengo 67 años. Pero En te ves muy estos 60, joven, te ves muy joven. Yo jamás habría imaginado que te ves mucho más joven. sí, Yo creo que el estar con niños también rejuvenece, ¿ah? Eso sí, es lo que converso con los profesores, ¿ah? sí, a mí me llena de energía, Ajá. a mí me llena de energía. Entonces, esto para mí la tecnología era un tema en el que yo me manejaba muy poco. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, escasamente sabía algunas herramientas del PowerPoint, abrirlo, ¿no es cierto?, incorporar una imagen, pero eso era todo lo que yo sabía. Y tenía que hacer clase y quería también mantener el estilo de clases que yo hacía en el aula, en presencial. Por lo tanto, empecé a ver cómo podía hacer, por ejemplo, un video. Estaba horas, ahora, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, Uh-huh. cómo hablarle a una cámara, que tampoco teníamos esa práctica, de hablarle a una cámara, hacer clase a través de una cámara. Entonces, fue muy, pero muy difícil al principio, muy angustiante, ¿verdad? No solamente por el hecho de que estábamos en pandemia, todos asustados, sino que además porque para nosotros era un desafío enorme poder enfrentarnos a esta nueva situación, este nuevo escenario de hacer clases en pandemia. Bueno, yo opté entonces por empezar a hacer estos videos didácticos que me sorprendió mucho, porque yo los subí a YouTube pensando en mis colegas, ¿ya? En mis colegas que deberían haber estado igual que yo, desesperadas, pero ellas tenían niños chicos, ellas tenían a lo mejor, no sé, hijos estudiando, entonces estaban más agobiadas que yo. Y entonces pensando en eso, lo subí para compartirlo. Y la sorpresa mía fue que uno de mis videos, sí, muy rápidamente llegó a 85.000 visitas, muy rápidamente. Y ahí me di cuenta de que había un nicho que no se había explorado y que era que una educadora hiciera una clase, trabajara un contenido eh, con la mirada de la educadora, de párvulos, para niños pequeños. Uh-huh. Y eso fue lo que yo empecé a hacer. Y al poco rato ya tenía 1.000, ahora creo que tengo como 2.000 y tantos seguidores, más de medio millón de visitas. Entonces ha sido un éxito total. Eh, y eso hicimos todos los docentes, tratar de hacer nuestras clases, y ese material sirve ahora incluso en presencial. Entonces ha sido muy una sorpresa para mí, descubrimiento igual para mí, el saber que yo puedo a esta edad
y explorar esto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y de ir aplicando estas tecnologías al aula. Qué interesante esta experiencia de hacer un canal de YouTube. Entiendo que ahí se tratan los más variados temas y hay contenidos que, claro, trascienden el objetivo con el que fueron hechos, o sea, que siguen circulando y pueden ser usados como materiales por otros profesores. Ahora, la pregunta es la siguiente, el tema de la pantalla. Por un lado, la pantalla dio la posibilidad de hacer clases que, si no hubiese existido lo digital, la verdad que la catástrofe habría sido peor todavía de lo que ya fue, ¿no? Sin embargo, también, como todo, la tecnología tiene su pro y su contra. Es decir, ha habido una irrupción de lo digital fuerte en nuestras vidas privadas y particularmente uno lo ve en los niños más pequeños. ¿Cuál es tu diagnóstico? Ahora, no del lado positivo, sino de los posibles peligros que enfrentan los niños que tienen la edad de tus alumnos, con las pantallas, y qué es lo que se puede hacer desde la educación en relación a esa tecnología. Bueno, yo en relación a las pantallas tengo una mirada muchas veces diferente, porque yo casi no las ocupo, ¿ya? Yo ocupo, por ejemplo, máximo en la semana 10 minutos, porque necesito reforzar algo, ¿ya? Pero no más de 10 minutos, ¿ya? He visto que las pantallas, y además eso está estudiado, ¿no? El hecho de que esto de que los niños estuvieran expuestos a las pantallas durante 2 años, no solo en las clases remotas, sino que además, porque era la única forma de entretener a los niños en la casa, pasarles un celular, una tablet. Entonces estuvieron expuestos a las pantallas con todo lo que eso significa para la madurez de su cerebro, ¿ya? Que todas estas imágenes impiden, ¿no es cierto?, que el cerebro madure adecuadamente de acuerdo al nivel de desarrollo que deberían tener los niños. Y entonces, ¿cuáles son los resultados? Han llegado los niños y las niñas con un nivel de inmadurez, pero nunca visto. O sea, además con hiperactividad, déficit atencional, ¿ya? Y lo único que los calma es una pantalla. Se convierte prácticamente en una droga, es decir, cumple el papel de una droga, es anestesiante. ¿Eh? Así es. Y es triste ver eso. Entonces, obviamente que yo no voy a usar pantallas, a no ser que sea estrictamente necesario y yo lo necesite para trabajar algún tema en específico que requiera, ¿no es cierto?, del data, ¿ya? Pero es impresionante, o sea, incluso los niños que tienen déficit atencional con hiperactividad, ellos tú le pones una pantalla y se quedan así, estáticos, con la mirada fija, y no se mueve, no vuela ni una mosca en esa sala. Yo lo encontré terrible, ¿ya? Y entonces yo, en conversaciones con colegas, yo digo, no podemos esperar a los niños con una pantalla para que estén tranquilos, o para que ellos se queden tranquilos, ponerles una pantalla. Eso es tremendo, ¿ya? O sea, atenta contra los derechos de los niños desde mi punto de vista, ¿ya? Porque lo que nosotros tenemos que hacer es justamente llevarlos a jugar, a compartir, a socializar, a estar en contacto con la naturaleza, ¿ya? Salir a recreo. ¿Y qué se puede hacer desde la educación para resistir a eso? ¿Qué cosas concretas se te ocurren a ti? ¿Tú prohibirías los celulares, por ejemplo, como ocurre en Francia, en los colegios? ¿El uso de los celulares en los colegios, por ejemplo? Depende en los niveles, porque los celulares pueden ser una herramienta para aprender también, ¿ya? Puede ser, si estamos aplicando, ¿no es cierto?, a una aplicación que a través del celular nos va a permitir lograr aprendizaje. A los niños les gusta mucho trabajar con los celulares, ¿ya? El tema es cuánto y cómo, para qué, ¿ya? Entonces, en el caso de los niños pequeños, yo jamás permitiría celulares, nunca. O sea, es una aberración, ¿no?, desde mi punto de vista. Pero la verdad es que en los niños más grandes sí, muchas veces se requiere, por ejemplo, para una clase de biología. Sí, claro, lo va a necesitar, ¿verdad?
para a lo mejor buscar una información en un trabajo de grupo. Claro que lo va a necesitar. Bueno, pero enfocado, focalizado en cosas muy precisas, claro que sí, es necesario. Ahí está Es sonando una ya. herramienta. Es una herramienta que tiene un doble filo, es un arma que puede ser usado para bien o para mal. Está Así sonando es. ya la campana que indica que ha terminado el recreo. Berta tendrá que volver a su clase con sus niños, que es el lugar donde más le gusta estar. Berta Soto, educadora de párvulos del Colegio Teodoro Lowy de Viña del Mar, mentor y diplomado en neurociencias de aprendizaje en la Universidad de Santiago. Berta, ha sido un gusto pasear contigo y conversar en este pequeño recreo aquí en el patio de la escuela sobre este innovador proyecto de un canal de YouTube en educación, tu visión de la educación, de los niños, la tecnología, etcétera. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Gracias por haberme invitado. Se me hizo cortísimo. Se hace corto el tiempo. Sí. Siempre el tiempo nos pisa los talones. Pero bueno, me imagino lo que es el tiempo en educación, ¿eh? Debe ser, al saber administrar el tiempo, debe ser una de las artes de los profesores, seguramente, ¿no? Claro que sí. Y bueno, enviar un saludo a mis colegas educadoras y educadores de párvulo, y también al equipo de trabajo con quien yo desarrollo mi labor. Me suma a eso, un saludo a toda la comunidad del Colegio Teodoro Lowy de Viña del Mar. Nosotros cerramos la verja de madera de mi jardín y nos encontramos mañana nuevamente a las 8 aquí en Pauta, pauta.cl, también los que nos escuchan en Spotify. Soy Cristian Banken, estamos en Desde el Jardín, y no olviden esa frase que siempre comparto con ustedes al final del programa de Voltaire en el libro El Cándido: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Banken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en